Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a Con Psicología. Yo soy Alan Santiago. Y yo soy Erika Sánchez. En esta ocasión les tenemos un tema muy interesante. Es ansiedad, qué es y cómo manejarla. Y para ello tenemos a nuestra experta Isaura Martínez. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo soy Isaura Martínez y estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Bienvenida, Isaura. Y bueno, ya que nos traes un tema tan interesante que yo creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida, un poco de ansiedad, pues me gustaría que nos platicaras qué es, cómo se define. Claro, mira, la ansiedad es un estado de incomodidad emocional, el cual puede traer consigo muchos sentimientos o emociones desagradables. En muchas ocasiones las personas sentimos en ciertas situaciones estos sentimientos desagradables. A esto es a lo que definimos como ansiedad. La ansiedad no tiene por qué ser algo malo. Siempre y en todas las personas existe esta ansiedad. Es importante mencionar que la ansiedad es este sentimiento que nos hace ponernos a salvo, estar alerta, tener un sentido de protección ante ciertas situaciones. Esto es importante porque muchas veces decimos que la ansiedad pues ya conlleva algo malo y no precisamente tiene que ser de esta manera. Ok, y así como nos lo comentas, entonces podríamos pensar que existen diferentes tipos de ansiedad. Claro, muchos autores señalan dos tipos de ansiedad, la ansiedad rasgo y la ansiedad estado. La ansiedad rasgo es, por ejemplo, cuando nosotros creo que siempre hemos conocido a una persona que es muy nerviosa o que en ciertas situaciones siempre y todo el tiempo presenta la misma sintomatología. A lo mejor pues no quiere realizar esa actividad o se siente nervioso o de alguno de estos síntomas. Esta es la ansiedad rasgo. La persona ya es así en cualquier situación que se le presente. Por otro lado tenemos la ansiedad estado. Esta ansiedad es la que nos interesa porque de alguna manera es la que se va a presentar cuando tenemos algún evento o cuando, por ejemplo, pues es diferente a lo que nosotros vivimos día con día. ¿En qué momento esta ansiedad se vuelve un problema? Bueno, tú ya nos mencionaste, ¿no?, que conocemos a personas que ya son ansiosas por naturaleza, por decirlo así, porque así es su personalidad, pero ¿qué pasa cuando es una persona que todo el tiempo está hablando catastróficamente de situaciones? ¿Ahí ya es un problema? ¿Esto es un problema? Claro, hay que tener en cuenta esta separación. Dentro de nosotros tenemos que tener un autoconocimiento para saber qué situaciones nos provocan estos sentimientos desagradables. Por ejemplo, muchas personas tienen este sentimiento desagradable cuando hablan en público y siempre es así, todo el tiempo. Entonces ahí no podríamos hablar ya de un trastorno o de un problema de ansiedad porque esta persona siempre lo presenta en la misma situación. Por otro lado, si por ejemplo tenemos a una persona que chocó y ya no quiere volver a subir a su auto, entonces probablemente ahí ya podríamos comenzar a pensar en un problema de ansiedad porque pues ya está irrumpiendo en su vida cotidiana, en lo que esta persona está haciendo día con día. Entonces, a la pregunta, la respuesta sería, sí, irrumpe en tu vida cotidiana y en tus actividades del día a día, podemos comenzar a pensar en un trastorno de ansiedad. Ok, bastante interesante. Entonces entendemos que la ansiedad es como tal una situación que nos puede empezar ya a representar limitaciones ante ciertas actividades. Y es aquí cuando tenemos que empezar a poner atención en ella, ¿no? ¿Y por qué se da la ansiedad? ¿Por qué empieza a presentarse la ansiedad? Esta ansiedad puede ser por varias situaciones. Algunas de ellas puede ser por una cuestión o un miedo ya innato que tenemos a ciertos
miedos o situaciones que pueden ser reales o no reales. ¿A qué me refiero con esto? De repente, pues a lo mejor cuando conducimos siempre está el riesgo de chocar. Ese es un miedo y es real, y probablemente ahí tenemos ciertos sentimientos displacenteros. Por otro lado, a lo mejor mi miedo es que esté conduciendo y salga una vaca y entonces yo choque contra la vaca. Esto es un miedo irreal que no puede suceder más en la ciudad porque pues no hay vacas. Sin embargo, pues alguna persona sí pensaría que esto pueda suceder y tiene miedo a esto. Entonces, la ansiedad puede darse por situaciones reales o irreales. Hay que recordar también que la ansiedad y estos sentimientos son completamente subjetivos, es decir, lo que a mí me puede generar ansiedad no es lo mismo que a Erika y no es lo mismo que a nuestros escuchas. Entonces, esto va a depender de cada persona. Claro, interesante. Entonces, entendemos que la ansiedad es un tipo de miedo. Es un tipo de miedo que percibimos ante una amenaza de algo que posiblemente vaya a suceder o algo que por mi experiencia pasada yo ya estoy pensando que en todo momento puede volver a repetirse, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo del temblor, ¿no? Por ejemplo, con el temblor, pues creo que todos quedamos un poco paranoicos y en cuanto escuchamos una alarma, ¿no? Empezamos, ¿dónde? ¿O qué pasa? ¿No? Y se altera todo el sistema, ¿no? Empiezan a sentirse, pues de pronto el pecho, ¿no? De pronto la panza, pero quiero que me platiques más de estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que se asocian con la ansiedad? Claro, de alguna manera vamos a recordar que la ansiedad es este sentimiento displacentero, subjetivo que tienen las personas. Es decir, cada quien presenta síntomas diferentes. En su generalidad, los síntomas que se pueden presentar son sudoración en manos, pies o alguna otra parte del cuerpo, dolores de cabeza, cuello o espalda, por ejemplo. En casos más severos podría ser ya un dolor de estómago, algo ya más físico que tenga que ver con la salud de cada persona. Así también pues puede haber tics o temblores en ojos, manos, piernas, en alguna parte o extremidad de nuestro cuerpo. También podremos presentar taquicardia, que es este constante palpitar de nuestro corazón, y también puede ser una falta de respiración o que sentamos que nos presionan el pecho. Estos síntomas pues ya son más agravados y si pues se llegan a sentir, sí probablemente ya estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad. Fíjate que ya que lo mencionas, muchas veces he visto en Facebook o en redes sociales que hacen campañas de si tienes estos síntomas, sudoración excesiva, taquicardia, seguramente tienes ansiedad, ¿no? Y ya toda la gente así de, ay, tengo ansiedad, ¿no? Nos autodiagnosticamos, ¿no? Claro. Sí. Ay, es que leí esto y en Facebook lo leí y pues seguramente es real, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Tú qué piensas de este autodiagnóstico? Bueno, sí es importante recordar que siempre que nosotros tengamos algo externo, que sentamos algo diferente a lo normal, a lo cotidiano, a lo del día a día, es importante acudir con un experto. Probablemente sintiendo esto, vayamos o acudamos con un médico general, por ejemplo, el cual pues tiene que canalizarnos con un experto de la salud mental para que podamos seguir un tratamiento y tener ahí ya más y mejor identificado tanto el diagnóstico como las situaciones que a mí me traen estos sentimientos de displacer. Claro, o sea, esto que comentaba Erika es muy interesante, ¿no? Porque sí, he visto incluso amigos que dicen, es que yo tengo ansiedad. ¿Cómo sabes, no? Pues porque contesté un test en Facebook y con eso yo ya sé que tengo ansiedad. Entonces, pues realmente basarnos en eso es peligroso, ¿no? Incluso yo podría tener síntomas de alguna otra enfermedad y lo estoy confundiendo con un padecimiento de ansiedad. Entonces, por eso la especialista lo que nos recomienda es, pues, súper importante. Si tú crees por un test, una imagen que viste en Facebook, en alguna otra red social, crees que tienes ansiedad, lo mejor es acudir a un profesional para que él determine si efectivamente está este estado o rasgo de ansiedad y se pueda trabajar. Así es, también pues es importante invitarlos a
justo no tomar mucho en cuenta todas estas, pues toda esta información que tenemos, que al final del día pues nos hace una desinformación, claro, dentro también pues de la salud mental, que ahorita pues ha tomado mucho auge viniendo pues todo este tema de la pandemia, y me parece que siempre está en boca de todos la parte de tengo ansiedad, cuando a lo mejor pues no está diagnosticada o cuando no es un trastorno tal cual, porque recordemos que la ansiedad pues la tenemos todos y la vivimos todos, porque también es algo que nos va a ayudar a sobrevivir, es algo adaptativo. Y el que nosotros no identifiquemos eso también puede ser algo peligroso, porque entonces podemos empezar a autodiagnosticarnos o automedicarnos cuando pues probablemente es solamente algo adaptativo. Claro, y ya que mencionas esto, es muy importante saber que no solamente se controla con medicamentos, ¿no? Que mucha gente tiene esa idea, la ansiedad seguramente solo con medicamentos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo puedo manejar la ansiedad? Y yo creo que es algo que muchos nos hemos preguntado, porque todos, como bien mencionadas, hemos vivido algún momento de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, yo me identifiqué mucho con eso del auto, manejar, o sea, no, nunca más en la vida. Pero ¿cómo se puede manejar esa ansiedad? Claro, cuando no hablamos de un trastorno tal cual, el cual ya necesita pues una medicación, que es ya cuando pues nosotros tenemos que derivar a psiquiatría, en el consultorio, por ejemplo, yo ocupo técnicas de relajación. Estas técnicas de relajación justamente son respiraciones las cuales nos pueden ayudar a controlar un poco estos sentimientos displacenteros y poder tomar decisiones de manera adecuada. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando un paciente te dice, es que ¿qué crees? Que la respiración a mí no me sirve, esto no me funciona? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Claro, fíjate que es muy interesante esta parte, porque sí, justo en alguna ocasión tuve un paciente que me decía, es que a mí no me funciona esto que me está dando. Es bien importante la parte del autoconocimiento, y también es muy importante señalar que hay diferentes tipos de técnicas de relajación. Por ejemplo, está la relajación diafragmática, la respiración diafragmática, la cual pues también es muy conocida, o por ejemplo la imaginería guiada. Estas dos son muy conocidas porque digamos que son las más sencillas de llevar y que también la persona puede realizarlas en cualquier momento y parte de su día a día. Si a mí no me funciona esta respiración o estas respiraciones, pues por eso es importante acudir con un profesional de la salud mental, porque entonces podemos traer otras herramientas, otro tipo de técnicas de respiración ya más guiadas por un profesional, las cuales ya pueden traer, por ejemplo, un mayor beneficio si es que tú no observaste un cambio con estas dos anteriores. Claro. Pues bastante interesante. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando familiares cercanos a un paciente con ansiedad, pues de pronto ven al paciente que entra en un estado de ansiedad? ¿Qué tiene que hacer el familiar? ¿Cómo puede intervenir o qué se les recomienda a ellos específicamente? Claro, para cuidadores con personas con ansiedad, aquí es bien importante hacer el hincapié, ya diagnosticadas como tal. Es importante decir esto porque de alguna manera ya se están tratando y ya tienen un seguimiento con un profesional de la salud. Esto es importante de alguna manera porque la persona misma que padece de ansiedad ya sabe cómo actuar en algún ataque de pánico o, por ejemplo, en algún llanto que no puede controlar. Ellos ya saben cómo actuar porque ya tienen un tratamiento, y entonces en el consultorio justo se les enseña a cómo controlar estas partes. Entonces el cuidador ya no tiene o ya no tendría mucho que apoyar porque el paciente mismo ya sabe cómo hacerlo. Cuando no se tiene un diagnóstico ya fijo y aún así la persona presenta un
ataque de ansiedad, un ataque de pánico, un llanto descontrolado, por ejemplo, gritos descontrolados que sientan que no pueden detenerse, lo adecuado para el cuidador o la persona que esté cerca es llamar a urgencias de cualquier hospital, ya sea psiquiátrico o no, y pues mencionar que tiene este tipo de sintomatología. Esto es importante por lo que ya mencionábamos antes. Puede ser algún otro tipo de enfermedad que no estamos identificando antes que ansiedad. Entonces, por eso es importante el acudir con un profesional de la salud. Sí, claro, y principalmente que no podemos actuar nosotros como familiares e intervenir porque podemos entorpecer, ¿no? Más bien el tratamiento de esta persona, y tal vez ya acordó con su terapeuta alguna forma de relajarse, ¿no? Como bien nos mencionabas. Ok, pues entonces esa es la recomendación, que el paciente como tal ya utilice sus técnicas o sus estrategias, y yo creo que si los familiares o cuidadores, como les llamas, tienen estas dudas, pues también pueden acercarse directamente con el especialista, ¿no? Para desarrollar una estrategia en conjunto para atender este tipo de situaciones o de emergencias que pudieran presentarse, ¿sale? Muy bien. Ok, ahora me gustaría preguntarte, Isaura, ¿qué hay de estos dichosos juguetes que sirven para relajación? Hace algún tiempo salieron los famosos spinners, ¿no? Y actualmente hay uno que se llama Pop-It, ¿no? Que da esa sensación de relajación. Se supone que es para los niños, pero a mí me gustaría saber, una, si estos objetos realmente funcionan, y dos, si son realmente para los niños. ¿En los niños también puede haber ansiedad? Claro, es una pregunta muy interesante, Erika, porque en realidad recordemos que la ansiedad viene con nosotros mismos. Entonces, estos sentimientos displacenteros, por ejemplo, pueden presentarse en un bebé cuando no se le da el alimento a la hora adecuada. Entonces el bebé llora y estamos hablando de un sentimiento de displacer. Esto no quiere decir que el bebé ya tenga un trastorno de ansiedad y entonces hay que medicarlo o hay que llevarlo al psiquiatra. No, no es ese sentido, sino es una cuestión adaptativa. El bebé siente displacer, por ende llora y necesita algo. Se calma cuando este sentimiento disminuye porque se le da lo que él necesita. Esto es importante mencionarlo porque al final del día no hay que confundir los sentimientos de displacer ya con un trastorno de ansiedad. Estos juegos, por ejemplo, juguetes que vemos mucho y que son muy famosos hoy en día, a mi parecer son una cuestión más de mercadotecnia. Por otro lado, los niños sí pueden llegar a presentar ansiedad, por ejemplo, se presenta mucho en cuestiones escolares, en el caso de un examen, de alguna exposición, de que no entregaron su tarea, y esta parte pues puede ser una cuestión más adaptativa. Lo que estos juguetes hacen es desviar la atención y entonces pues el cerebro y el cuerpo se ocupan en otras cosas, que es pues en estar metiendo pelotitas o en estar girando estas cosas o en estar presionando cosas, y entonces ahí se desvía la energía de toda esta incomodidad, de toda esta emoción incómoda que la situación que estamos viviendo presenta. Ok, entonces también podríamos entender esta distracción con otras actividades, lejos de la que me genera ansiedad, como una técnica que me puede ayudar a regular la ansiedad que se está presentando en ese momento. Entonces ya tendríamos tres: la respiración diafragmática, imaginería y distracción, ¿no? Y me podrías comentar si piensas o consideras que hay una técnica que es la mejor sobre todas. Esto es muy importante porque en realidad no hay una técnica
mágica, digamos. Cada persona pues es diferente, funciona de diferente manera, y entonces por eso es bien importante que nosotros acudamos a algún profesional de la salud para autoconocimiento nuestro, y que también tengamos una guía de cómo poder sentirnos mejor y también cómo poder sobrellevar esta ansiedad. Claro. Entonces es súper importante acudir con un personal de salud mental para que nos puedan orientar con esta situación. Ahora, me gustaría orientar la pregunta a qué me recomiendas hacer si creo que tengo ansiedad, ¿no? A lo mejor yo ya revisé, vi este programa y dije, híjole, creo que tengo ansiedad. Entonces, ¿tú qué me sugerirías hacer? Cuando nosotros ya pensamos, suponemos o creemos que hay algún tipo de ansiedad, lo ideal y lo recomendable pues es acercarse con un profesional de la salud mental, el cual me va a ayudar a determinar si en verdad tengo ansiedad, o algunos tips o consejos para que en ciertas situaciones yo desvíe esa atención y pueda sentirme un poco mejor. Si yo creo que tengo ansiedad, debo de acudir con un profesional. Esto es bien importante porque entonces viene el autodiagnóstico y vienen estos desinformación, y entonces ya cada quien se etiqueta con ansiedad cuando a lo mejor no es así. Okay. Es decir, identificamos estos síntomas ante diferentes situaciones y en algún momento podrían sí configurar un trastorno, pero no siempre es así, ¿no? Así es. Si yo tengo esta inquietud o esta sospecha, pues sí, lo mejor es acudir con un experto. Y lo que dices me hace mucho sentido, porque incluso, por ejemplo, los famosos hablan mucho de que ese nervio, ¿no? que da justo antes de entrar al escenario, nunca se va a quitar, ¿no? Es algo que siempre, así seas el mejor de canto, seas el mejor de teatro, de cine, siempre antes de salir a escena hay esta ansiedad, ¿no? Y como lo dices, pues hasta cierto punto es adaptativo, es normal que se presente esta sintomatología, pero solo cuando estos síntomas ya te limitan a hacer alguna actividad, entonces sí ya podemos hablar de un problema que tiene que ser atendido, mientras no. ¿Ok? Muy bien. Pues ya nos platicaste mucho acerca de la ansiedad, de cómo manejarla. Si alguien en el público te escuchó y quiere saber cómo contactarte, cómo tener una atención profesional de salud, ¿qué nos recomiendas? Claro, pues lo que se les recomendaría pues sería acudir con algún profesional de la salud. Si ya pues nos vieron en este programa y quieren hacerlo directamente conmigo, pues por aquí van a tener nuestras redes sociales, que es CMP Intervención Psicológica. Ahí pues ustedes pueden ir a nuestra página de Facebook, de Instagram, igual es CMP Intervención Psicológica, en donde ustedes pues pueden mandarnos ahí un mensaje, pueden hacer sus preguntas, comentarios, y pues pueden tener una cita directamente conmigo. También tenemos nuestra página web, que es igual, CMP Intervención Psicológica, nuestro blog. Ahí pues subimos varias entradas, información de buena fuente, que al final del día pues esto es lo importante, que no haya una desinformación, y pues ahí pueden encontrarnos. De acuerdo, pues muchas gracias por haber venido el día de hoy a este programa. Deseamos que vuelvas pronto. No sea la única. Que no sea la única vez. Y bueno, para la próxima semana tenemos a un invitado especial. Su nombre es Javier García y él nos va a presentar el tema de qué es un plan de vida y cómo diseñarlo. Muy interesante también, así como el tema que nos trajo el día de hoy la especialista. Te agradecemos mucho, Isaura, que nos hayas regalado tu tiempo el día de hoy, y pues como lo dijo Erika, que no sea la primera, esperamos tenerte próximamente y ojalá que sea pronto. Muchas gracias por tenerme aquí, un gusto estar con ustedes y un gusto también informar a todas las personas que nos ven. Claro que sí, a todos los que nos escucharon ya saben, si quieren contactarla, Facebook, CMP Intervención Psicológica, lo mismo en Instagram, y nuestra página web www.cmpintervencionpsicológica.com, y ahí mismo tenemos el blog donde estás generando contenido, como lo dijo ella, de calidad y buena información para ustedes. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias. Este fue un episodio más de su programa donde ya saben que todo lo vemos con psicología.
Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido.